Alumnos, buenos días. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Buenos días, profesor. Buenos días, Yanela. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, jóvenes. Prosiguiendo con nuestra clase de física, hoy día vamos a ver el tema de campo magnético, fuerza magnética. Entonces, a la teoría que hemos visto ya en la clase anterior, vamos a agregarle dos o tres puntos y hacer los ejercicios complementarios. Tendremos acá, ¿qué cosa? Vamos a tener fuerza sobre una carga móvil, fuerza magnética sobre una carga móvil dentro de un campo magnético. Miren, todas estas líneas que están acá son líneas de campo magnético que se representa por B. Entonces va a ingresar acá una carga eléctrica, una carga Q, ¿correcto? Y con una velocidad. Entonces la velocidad y el campo magnético están haciendo un ángulo tal como teta. Por lo tanto, la fuerza magnética que va a experimentar la carga va a estar dado como el producto de la carga Q, la velocidad con la cual ingresa, el campo magnético al cual está sometido la carga, y por el seno de teta, donde teta va a ser el ángulo que forman el campo con la velocidad, o la velocidad con el campo, ¿eh? Teta va a ser el ángulo que forman el campo con la velocidad, donde la carga eléctrica, para que la fuerza salga en Newton, debe estar dado en Coulomb. La velocidad de la carga eléctrica tiene que estar dado en metros sobre segundo, y el campo magnético o la inducción magnética tiene que estar dado en teslas. Teslas, unidad de campo magnético, ¿correcto? Entonces, para que la fuerza me salga en Newton, la carga yo debo poner en Coulomb, la velocidad en metros sobre segundo y el campo magnético o inducción magnética en Tesla. Esos son las unidades que debo colocar para que a mí me salga la fuerza en Newton. Si yo quiero que me salga la fuerza en Newton, tengo que poner a esta fórmula todas estas condiciones que aparecen acá, ¿correcto? De tal manera que debo tener eso bien claro.
El otro es, a ver, fuerza magnética sobre una corriente rectilínea, o también llamada fuerza de Ampere. Ahora tengo, jóvenes, acá está el campo magnético representado por estas flechas que aparecen de esta manera. Ahí está el campo magnético. Aquí está el campo magnético, ¿ves? Todas estas líneas que aparecen acá es campo magnético. En ese campo magnético voy a poner un conductor, un cable de longitud L. Puede ser 1 metro, 2 metros, 50 centímetros, pero voy a colocar. Este conductor lleva una corriente I, ¿correcto? Lleva una corriente I. Como va a llevar una corriente I, ¿no es cierto? Entonces, este conductor va a experimentar una fuerza magnética. Profe, ¿y por qué experimenta una fuerza magnética? Porque está sometido a un campo magnético. Esa fuerza magnética, jóvenes, vendrá dado como el producto del campo magnético, la intensidad de corriente, la longitud del conductor y el seno de teta, pero teta va a ser el ángulo que forman la corriente, el sentido de la corriente con el sentido del campo magnético, ¿ves? La corriente con el campo magnético es el ángulo que van a formar. Teta será el ángulo que forma la corriente con el campo magnético o el campo magnético con la corriente, ¿correcto? De esa manera. Ahora, para que la fuerza me salga en Newton, el campo tiene que estar dado en teslas, la corriente en amperes, la longitud debe estar dado en metros, la longitud del conductor. ¿Está bien? Campo magnético debe estar dado en teslas, la intensidad de corriente tiene que estar en amperios o amperes, la longitud del conductor en metros, ¿correcto? Profesor, buenos días. Buenos días. Para que me salga en Newton, ¿correcto? Muy bien. Entonces debo homogeneizar las unidades en esa condición para que la fuerza me salga en Newton. Veamos. Fuerza magnética entre dos corrientes rectilíneas. Pero estas corrientes tienen una longitud L, no son infinitamente largos. Yo tengo dos conductores, ¿correcto? Con corriente I1, I2. Este conductor lleva una corriente I1 y este conductor lleva una corriente I2 que están separados una distancia D. Ahí están separados una distancia D. Cada conductor tiene una longitud L. Este tiene L y este también tiene L. Entonces, la fuerza que van a experimentar los conductores vendrá dado por 2 por 10 a la menos 7, el producto de la intensidad de corriente 1, intensidad de corriente 2, ¿correcto? Entonces, por la longitud L y sobre la distancia de separación D. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza que va a haber entre los conductores, esa fuerza debe de ser igual a 2 por 10 a la menos 7 y 1 por I2 por la longitud sobre la distancia D. Una aplicación de la fórmula para poder calcular la fuerza entre dos conductores paralelos que tienen una distancia de separación D. Perfecto. Bien. Con esa parte teórica vamos a ver algunos problemas complementarios porque ya hemos visto, ¿correcto? Ya hemos visto, jóvenes, problemas, los otros problemas que no están apareciendo, ya lo hemos desarrollado, o sea que de la diapositiva anterior lo pasa nada más, ¿ok? No vamos a estar duplicando en la parte en la parte operativa, ¿no? Bien, a ver, veamos entonces ahora problema 4. El problema 4 dice, del 1 al 3 por si acaso ya está desarrollado, lo hemos hecho en la clase anterior. Un electrón con una rapidez de 8 por 10 a la quinta metros sobre segundo
ingresa perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 0,2 teslas. Entonces, calcula el módulo de la fuerza sobre el electrón. Luego, acá debemos de tener presente que el campo magnético vale 0,2 teslas. La velocidad es 8 por 10 a la quinta, acá está. Y la carga del electrón es Q. Pero la carga del electrón, nosotros sabemos, jóvenes, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Muy bien. Desarrollamos este producto. Voy a tener acá 1,6 y acá 1,6 sería 16 por 16, 256. Pero como tiene dos cifras decimales, 2,56. 10 a la menos 19 con 10 a la quinta me sale 10 a la menos 14. Esta fuerza entonces será 2,56 por 10 a la menos 14 newton. Una fuerza pequeñísima, ¿no? Porque es a la menos 14. Es a la menos 14. Problema número 6. Dice, una carga de 40 milicoulomb. Ahí sí hay que tener cuidado, ¿eh? Ahí sí tenemos que tener cuidado cuando hablamos ya de milicoulomb. Bien. Entonces la carga Q, correcto, está expresado, jóvenes, así. Carga Q debe de ser igual a 40 milicoulomb. Pero debemos saber qué cosa, que un milicoulomb es igual a ¿quién? Es igual a 10 elevado al cubo coulomb. Entonces, esa carga Q deberá ser igual a 40 por 10 elevado al cubo. Será 40 por 10 elevado al cubo coulomb. Eso debemos tener presente. Muy bien. Entonces, debemos de tener presente eso. ¿Eh? Un milicoulomb es 10 elevado al cubo coulomb, pero será con signo negativo. Acá no me lo pone el signo antes de valor. Es 40 por 10 a la menos. Es negativo, ¿no? 40, 10 a la menos 3 coulomb. Aquí le ponemos el signo menos. Ya, no se nota. Más acá. Menos. Y entonces tendremos 40 por 10 a la menos 3 coulomb. No es que es mili, entonces un mili es 10 a la menos 3. Entonces será 40 por 10 a la menos 3. De forma análoga acá, entonces será 40 por 10 a la menos 3. Y entonces por eso que dice, y 20 gramos de masa. Como yo voy a tener que la masa es 20 gramos, ¿correcto? Para pasar de gramo a kilogramo, jóvenes, la masa será igual a 20 gramos. Para pasar de gramo a kilogramos se divide entre 1000. Entre 1000. Se puede colocar 20 por 10 elevado, correcto, a la menos 3. 20 por 10 elevado a la menos 3. ¿Correcto? A la menos 3. Se divide entre 1000, pero como está dividido entre 1000, ese sube. Y ya esto va a estar en kilogramos, ¿ves? En kilogramos. Entonces, para yo pasar de gramo a kilogramo, tengo que dividir a ese valor entre 1000. Y entonces, como divido entre 1000, sale 20 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Pregunta? Ya.
Y estos datos ahora lo voy a reemplazar. El radio, correcto, el radio para una trayectoria en un campo magnético viene expresado así. La masa por la velocidad sobre el campo por la carga Q. ¿Está bien? Así se calcula el radio de giro para una carga que ingresa a un campo magnético, ¿correcto? Muy bien. Luego la masa ya lo tenemos, sale 20 por 10 a la menos 3 en kilogramos. La velocidad es 60 metros por segundo sobre el campo. El campo es 10 teslas, campo magnético. Por la carga, y la carga sale 40 por 10 a la menos 3 coulomb. Entonces, al momento que desarrollamos acá, 10 a la menos 3 con 10 a la menos 3 se van. Un par de ceros con un par de ceros acá se van. Y voy a tener 6 por 2, 12. 2 entre 4, 3. Será 3 metros, ¿ves? Ahora, si usted quiere, lo desarrolla, multiplica acá. Pero una de las formas más prácticas es simplificando. Eso es lo que ustedes tienen que adquirir para obtener su valor respectivo. Número 7. Una carga de 6 milicoulomb y masa 3 gramos describe una circunferencia dentro de un campo magnético de módulo 3 pi teslas. Calcula la frecuencia de giro. La frecuencia de giro va a venir dado, o la velocidad angular, va a venir dado por el campo, por la carga sobre la masa M. El campo magnético 3 pi teslas. 6 milicoulomb, 6 por 10 a la menos 3 coulomb. Y la masa 3 gramos será 3 por 10 a la menos 3 en kilogramos. 10 a la menos 3 con 10 a la menos 3 se van. 6 entre 3, 2. 2 por 3, 6. Entonces será 6 pi radianes sobre segundo la frecuencia de giro. ¿Ok? Ya. Tenemos ahora otro ejercicio en el cual dice, desde P con una rapidez de 600 metros sobre segundo en forma radial, alejándose de un conductor infinito por el cual circula una corriente de 200 amperios, ¿qué fuerza magnética experimenta la partícula en dicha posición? Como es una carga, será una fuerza sobre una carga móvil dentro de un campo magnético, ¿correcto? La distancia D vale 4 centímetros. Dar como respuesta el módulo de dicha fuerza. Entonces, lo primero que tenemos que calcular en este punto P, jóvenes, es el campo magnético. El campo magnético para un conductor muy largo o infinitamente largo es... Profesor, la pantalla está negra. ¿No se ve? Ah, ya. Me avisan, P, jóvenes. Valeria, tu micro está prendido. Ya. Aquí estamos. Dice, desde P con una rapidez de 600 metros por segundo en forma radial, ya, alejan, perdón. ¿Se ve? ¿Están viéndolo? Muy bien. La corriente que lleva este conductor es 200 amperios. ¿Qué fuerza magnética experimenta la partícula en este punto? La fuerza magnética que experimentará será la fuerza que será QB por el seno de teta. ¿Está bien? Ya. Muy bien. Pero primero necesitamos calcular el campo magnético en este punto a una distancia de 4 centímetros. ¿Correcto? Me dicen que la carga Q es 10 milicoulomb. 10 milicoulomb. Ya está. Entonces, campo permeabilidad magnética, U sub 0, 4 por 10 a la menos, ¿cuánto?
a la menos 7 por 200, que es la corriente, sobre 2pi por el radio, pero el radio es la distancia de el conductor hacia el punto P. Esa distancia vale 4 centímetros. Lo pasamos a metro. ¿Ah? Para pasar de centímetro a metro se divide entre 100. Por eso sale 0,04. 2pi con 2pi se van, me queda 2, ¿correcto? Y acá voy a tener, multiplico por 10 elevado, 4 por 10 elevado a la menos 2. Tendré entonces 4 por 10 elevado a la, voy a tener acá 10 al cuadrado, 10 a la menos 5, y acá voy a tener 10 a la 2, será 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 Tesla, porque 4 con 4 se va. Muy bien. Como ya tengo el campo magnético, la fuerza magnética que va a experimentar será igual al producto de la carga QB, ¿no? Carga por velocidad por el campo. Y por el seno del ángulo que forman, ¿correcto? El campo con la velocidad. Perfecto. El campo será así y la velocidad de esta manera, entonces será seno de 90. Por eso ya el ángulo no aparece, sino seno de 90 es 1. El campo magnético, ya lo tenemos, 10 a la menos 3. La velocidad es 600 metros por segundo, acá está. Y la carga es 10 milicoulomb, que será 10 por 10 a la menos 3. Entonces tengo acá 1, 2, 3, se va, tengo 6, 10 al cubo acá, con 10 a la menos 3 se van 10 a la 0. Voy a tener entonces 6 por 10 a la menos 3 newton. O puede ser también 6 milinewton, ¿eh? 6 milinewton, que sería la resolución del ejercicio. Veamos ahora, a ver. Una carga de 20 milicoulomb y más 80 gramos ingresa a un campo magnético de 10 teslas en forma perpendicular con una velocidad de 50 metros por segundo. Calcular el radio de giro. El radio de giro viene dado por esta expresión. El radio de giro es la masa del electrón, la velocidad con la cual ingresa, el campo magnético de la zona que está ingresando y la carga del electrón. Muy bien. Entonces, para esto vamos a señalar los datos de forma respectiva. Entonces, necesariamente la parte de física requiere eso, ¿no? Que yo conozca la fórmula y reemplazo los datos y opero de forma correcta. Entonces acá la carga Q vale 20 milicoulomb. Entonces esta carga Q, jóvenes, debe de ser igual a 20 milicoulomb. 20 milicoulomb. Pero yo sé que esto debe de ser igual a 20 por 10 elevado a la menos 3. A la menos 3 en coulomb. Entonces ya tengo la carga en coulomb porque tiene que estar en coulomb la carga. Tengo la masa que es 80 gramos. Masa igual a 80 gramos. Pero pasar de gramo a kilogramo hay que dividir entre 1000. Entonces esto es lo mismo que colocar 80 por 10 elevado también a la menos 3, porque estoy dividiendo entre 1000. Para pasar de gramo a kilogramo se divide entre 1000. 1000 lo subo arriba y va a pasar como 10 a la menos 3. Por eso que sale 10 a la menos 3, porque acá divido 80 entre 1000. Ok, ya tengo de esa manera. Entonces tengo que necesariamente homogeneizar.
No puedo reemplazar directamente. ¿Qué más tengo acá? Tengo que el campo magnético o inducción magnética conocida por B debe de ser igual a 10 teslas. Acá sí no hay problema porque Tesla es la unidad del campo en el sistema internacional o MKS también. Y tengo la velocidad que va a ser igual, la velocidad que va a ser igual a ¿quién? La velocidad que va a ser igual a 50 metros por segundo. 50 metros sobre segundo. ¿Correcto? Muy bien. Y entonces una vez que yo ya tengo todos mis datos hechos, voy a reemplazar en la fórmula. Reemplazo en la fórmula. Ah, ya. El radio de giro debe de ser igual. Y usted reemplaza como corresponde. El radio de giro debe ser igual. A ver. Un poquito más grande, creo. Ya está. La masa, pero yo y la masa ya lo tengo. Es 80 por 10. 80 por 10 elevado a la ¿cuánto? A la menos 3. Ya. Por la velocidad, por 50. Si quiere le ponemos paréntesis, ya no hay problema. Por 50, que es la velocidad, 50 metros por segundo. Hasta ahí el numerador está completo. Abajo ponemos por el campo magnético, pero el campo magnético es 10 teslas. Por la carga magnética, le ponemos paréntesis, por la carga magnética que será 20 por 10 elevado a la menos 3. Por 10 elevado a la menos 3. ¿Correcto? Y entonces hay que tener cuidado porque este es 10 a la menos 3, no es por menos, ahí aproximadamente, a la menos 3. Y esto también es 10 elevado a la menos 3. Simplificamos lo que podemos simplificar. A ver. 10 a la menos 3. Con este 10 a la menos 3 se van. Un par de ceros. Con un par de ceros se van. ¿No? Y me queda acá 8 por 5, 40. 40 entre 2, 20. Entonces el radio de giro, ¿está bien? El radio de giro sería igual a 20 metros. 20 metros. No es que está en metros sobre segundo la velocidad, entonces todo se va a ir y el radio va a estar en metros. 20 metros sería el radio de giro de esa partícula cuando ingresa a hacer esa trayectoria. ¿Ok? Muy bien. Número 10. Dice, una carga eléctrica ingresa con una velocidad de 2 por 10 a la cuarta metros sobre segundo a un campo magnético. Este es un campo magnético que está ingresando. Está ingresando perpendicular a la pantalla. ¿Está bien? Cuando tú veas una cruz o una aspa, el campo magnético está ingresando perpendicular a la pantalla en este caso, ¿ok? Cuando veas un campo magnético con un punto, está saliendo perpendicular de la pantalla. Entonces te va a ingresar. Ingresa hasta acá, pues ingresará, ¿no? Está bien, vamos a aprovechar esta gráfica. Hasta acá ingresará. A ver, aprovechamos por acá. Esto ingresará hasta acá. Entonces, como va a ingresar hasta acá, y como avanza de forma lineal, en línea recta, quiere decir entonces, ¿qué pasa? Que en este punto, como para que avance
linealmente, la fuerza magnética que va a ser hacia arriba debe de ser igual al campo magnético que se va a ir hacia abajo, al campo eléctrico. Ya está. Ya está. Entonces voy a tener de esta manera una fuerza magnética que se va a ir hacia arriba y un campo eléctrico que se va a ir hacia abajo. Ambos deben de ser iguales. Es decir, cuando yo voy a comparar esta fuerza magnética, ¿está bien? Esta fuerza magnética debe de ser igual al campo eléctrico. Al campo eléctrico. Ya. Pero la fuerza magnética, jóvenes, no es cualquier fuerza magnética. Esta fuerza magnética es igual al producto de QBB. O sea que la carga por el campo, vamos a ponerle acá igual, debe de ser igual a la carga por el campo multiplicado por la velocidad QBB, ¿no? Por la velocidad y por el seno del ángulo que forman. Pero el campo con la velocidad, como esto ingresa linealmente y el campo está siendo perpendicular a la pantalla, forma 90 grados, seno de 90. Y seno de 90, ustedes saben que vale 1. Entonces la fuerza magnética, ¿correcto? Esta fuerza magnética, jóvenes, será igual. La carga, 2 por 10 elevado a la cuarta. 2 por 10 a la cuarta. Esa es la carga. Esa es la carga. El campo, ahí está, 0,05 teslas por 0,05 teslas. ¿Y qué más tenemos? Por la velocidad. Ya tengo la velocidad, campo y la carga, ¿no? Ya está. Y el campo me falta. El campo que será 0,5 teslas, la velocidad. Ya está. QBB. Entonces la carga no lo conozco, le pongo Q nomás. No conozco la carga, no me lo están dando. Perfecto. Y entonces esto de acá debe de ser igual, ¿no es cierto?, a lo siguiente. Pero voy a poner acá más mejor. Pero qué cosa, jóvenes. Pero pasa lo siguiente, ¿eh? Pasa lo siguiente. ¿Qué pasa? Voy a poner así. Pero el campo eléctrico es igual. Vamos a ponerlo un poquito. Pero el campo eléctrico es igual a la fuerza magnética o a la fuerza eléctrica sobre la carga Q. Entonces, ahí está. Perfecto. Voy a tener entonces esto de acá, debe ser esto mismo. Esta fuerza magnética lo voy a trasladar. Es la fuerza magnética sobre la carga Q. Sobre la carga Q. Y la carga Q aparece acá nada más. La carga Q. ¿De dónde la carga Q? Se va acá, ¿está bien? Y 10 a la cuarta, por si acaso. Y al operar, ¿qué voy a tener? Observe que Q con Q se van. Este Q con este Q se van. Y voy a tener 0,05 por 2, me sale 0,1, que es 10 a la menos 1. Con 10 elevado a la cuarta me sale 10 elevado al cubo. Y el campo, entonces, 10 elevado al cubo, ¿a cuánto es igual? Es igual. El campo, 10 elevado al cubo, ¿correcto? Es igual a ¿quién? 10 elevado al cubo es lo mismo que colocar ¿cuánto? Es lo mismo que colocar, acá sería 10 elevado al cubo en Newton sobre Coulomb. Pero a mí no me piden en Newton sobre Coulomb, me piden en kilonewton. Entonces en kilonewton esto será solamente igual, colocamos de nuevo igual acá,
Esto debe de ser igual a 1 kilonewton sobre Coulomb. Ya. 1 kilonewton es 1.000 newton. Por lo tanto, eso será la resolución del ejercicio. ¿Okay? Nada más. Entonces, conociendo la fórmula y comparando las cantidades, en realidad se puede resolver el problema más sencillo, ¿no? Lo que parece difícil es solamente acondicionar bien la resolución. Ya. Muy bien. Problemas parecidos le voy a dejar como tarea. Ahora, por favor, me contestan la lista. Rápidamente, ¿eh? Apolaya. Profe, dígame. Estoy llamando lista, hijo. Presente, ¿eh? Arce. Profe, presente. Ya. Astupiñán. Presente, profe. Muy bien. Carrasco. Chilingano. Presente. Muy bien. Evaristo. Presente, profe. Ya. Jiménez, Camila. Presente, profe. Muy bien. Jiménez Polo. Presente, profesor. Muy bien. Longoria. Tenemos acá Monteleón. Tenemos a Montes Sheila. Presente, profesor. Muy bien. Aucar. Presente, profe. Muy bien. Pérez Reina. No hay. Santos, Valeria. Presente. Muy bien. Silva. Presente. Muy bien. Tejada. Presente. Muy bien. Tejera. No está Tejera. Muy bien, jóvenes, problemas parecidos van a venir en la tarea. Haga su tarea ahí, suba a la plataforma como corresponde para su revisión y para que usted pueda tener mejor nota, ¿ok? Entonces, ese es el compromiso que usted tiene porque es la fase en la cual el estudiante tiene que hacer su tarea. Muy bien. Muy buenos días con todos. Será hasta la próxima clase.